Hola, soy Raúl Barrea, tu profesor de física, y esto es Física Desmitificada. En este video vamos a hablar sobre un objeto que se mueve en una rampa, que está bajando a lo largo de una rampa y tiene una fuerza de tensión aplicada para que el objeto se mueva con velocidad constante. Ok, espero que hayan leído con detenimiento la descripción. Una vez que tenemos leída la descripción, lo que vamos a hacer ahora es el esquema, dibujar qué es lo que está pasando ahí, poner toda esa información que había en la descripción en el esquema para que de esa manera sea más fácil para nosotros encontrar toda esa información y nos despreocupemos de los detalles que no son relevantes, como por ejemplo si es un camión o qué tipo de objeto es, y la caja, que tiene la caja, que no tiene la caja. Son cosas irrelevantes. Lo único que nos importa en este caso es que hay una rampa y un objeto que se está moviendo hacia abajo. Vamos a hacer entonces ese dibujo y luego vamos a pasar a los pasos subsecuentes. Ok, este es el sistema o el esquema muy simplificado de lo que está ocurriendo en este caso. Tenemos una rampa con altura 1.5, 2.5 metros de longitud de la rampa, el ángulo alfa que desconocemos y que queremos encontrar. Tenemos la masa del objeto 25 kilogramos, sabemos que la velocidad hacia abajo es constante, por lo tanto sabemos que la aceleración va a ser igual a 0. Sabemos que no hay fuerza de rozamiento, por lo tanto lo ponemos ahí para no olvidarnos, y lo que queremos encontrar es la fuerza de tensión necesaria para que esto ocurra. Entonces ahora vamos a dibujar todas las fuerzas actuantes y ponerlas dentro del sistema de coordenadas del plano inclinado. Ok, estas son las tres fuerzas que están actuando en este caso. La fuerza de gravedad, que siempre apunta hacia abajo vertical, la fuerza de tensión, que la estamos haciendo desde arriba, y la fuerza normal, que es perpendicular al plano. Vamos a poner ahora el sistema de coordenadas aquí para luego encontrar las componentes de estas fuerzas. Este es el sistema de coordenadas, el eje X a lo largo de la rampa, el eje Y perpendicular a la rampa. Estas dos fuerzas ya están a lo largo del eje X y del eje Y, no necesitamos preocuparnos por sus componentes. La única fuerza que está fuera de estos ejes es la fuerza de gravedad, y es la que vamos a encontrar entonces la componente X y la componente Y de esta fuerza, y ese sería el siguiente paso. Ok, ya tenemos aquí las componentes Y de la fuerza de gravedad y la componente X de la fuerza de gravedad. Una vez que tenemos estas dos componentes, ya no necesitamos la fuerza de gravedad, porque si no estaríamos duplicando esta fuerza. Estas dos componentes representan a la fuerza de gravedad, pero como nos damos cuenta ahora, todas estas componentes ya están todas a lo largo del eje X o del eje Y. Eso nos permite ahora resolver el problema usando las ecuaciones de Newton para el eje X y para el eje Y. Pero antes de resolver eso, vamos a necesitar encontrar cuál es el ángulo alfa que nos va a permitir calcular las dos componentes. Entonces vamos a calcular primero el ángulo alfa y luego las dos componentes de las fuerzas FG en la dirección Y y FG en la dirección X. Para encontrar el ángulo alfa de este plano inclinado, vamos a utilizar la altura de la rampa y el largo de la rampa. Estas dos están conectadas con el ángulo a través de la función seno del ángulo, donde aquí ponemos la altura y esta es el largo de la rampa. Esto nos va a dar un punto 6, el valor sin unidades, porque estas unidades se cancelan, y luego entonces decimos que la función seno del ángulo es 0.6, y si encontramos la función inversa de seno del ángulo, vamos a encontrar el valor del ángulo 36.8. Un problema muy común aquí en este caso para casi una gran porción de los estudiantes es que se olvidan
que su calculadora tiene dos modos de funcionamiento, el modo de grados y el modo radianes. Si por casualidad estuvieron haciendo algún trabajo anteriormente y dejaron su calculadora en el modo radianes, cuando hagan este cálculo, este número obviamente va a ser muy diferente al cálculo utilizando el modo de grados. Entonces tengan mucho cuidado con eso y fíjense al comenzar a hacer los cálculos que su calculadora esté en el modo grados y no en el modo radianes. Ya tenemos el ángulo, lo vamos a poner ahí y luego ahora vamos a calcular cuáles son los valores de estas dos fuerzas en la dirección Y y la dirección X. Ok, para encontrar las componentes de la fuerza de gravedad en el eje Y va a ser igual a la fuerza de gravedad multiplicada por el coseno del ángulo, algo que ya les había explicado a ustedes cuando hacíamos los 8 pasos a seguir. Entonces en este caso es el coseno del ángulo que corresponde al ángulo del plano inclinado que ya encontramos, 36.8. Entonces 25 kilogramos la masa, 9.81 metros por segundo cuadrado la aceleración de la gravedad y el coseno de 36.8 nos da un total de 196.4 newtons para la componente de la fuerza de gravedad en la dirección Y. Para la dirección X, Fg es la fuerza de gravedad multiplicada por el seno del ángulo alfa, 25 kilogramos, 9.81 metros por segundo cuadrado la aceleración y el seno de 36.8. Entonces si hacemos el cálculo en este caso nos va a dar un total de 147.1 newtons para la componente X de la fuerza de gravedad. Y con eso ya tenemos las dos componentes de estas y podemos resolver los pasos siguientes. Ok, escribimos la ecuación de Newton. Siempre comenzamos con el eje Y porque nos va a ser muy útil si tuviéramos fuerza de rozamiento. En este caso no tenemos, pero de todas maneras es conveniente seguir esa secuencia. Entonces escribimos la ecuación de Newton para el eje Y, la suma de las fuerzas en la dirección Y igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración en el eje Y. Pero como este objeto no se mueve a lo largo de este eje, la aceleración es 0. Entonces la suma de las fuerzas va a ser igual a 0. ¿Cuáles son estas fuerzas? La fuerza normal en la dirección positiva y la componente de la fuerza de gravedad en la dirección Y que está en la dirección negativa. Por eso ponemos este signo negativo aquí. Fuerza normal menos la fuerza de gravedad Y igual a 0. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza normal tiene que ser igual a la magnitud de la fuerza de gravedad en la dirección Y y es igual a 196.4 newtons. Esta es la magnitud de esta fuerza, igual a esta porque se compensan una con la otra. Ya encontramos entonces la fuerza normal. En este caso no la necesitamos porque no hay rozamiento, pero si hubiese rozamiento sería una parte importante para terminar de resolver este problema. Con esto ahora vamos a pasar a la dirección X y vamos a terminar de resolver el problema. Ok, ahora encontramos que para el eje X la ecuación de Newton dice que la suma de las fuerzas en el eje X igual masa multiplicado por la aceleración a lo largo del eje X. Pero en este caso dijimos que la velocidad es constante, la aceleración es 0, entonces esta aceleración pasa a ser 0 aquí en este sector de la ecuación y las fuerzas que están actuando a lo largo del eje X son la fuerza de tensión en la dirección positiva y la fuerza de gravedad en su componente X en la dirección negativa. Por eso ponemos este signo menos aquí. Entonces estas dos tienen que ser igual a 0, por lo tanto la magnitud de la tensión tiene que ser igual a la magnitud de la fuerza de gravedad en su componente en la dirección X y eso nos dice que la fuerza de tensión tiene que ser igual a 147.1 newtons, que fue el valor que encontramos para esa fuerza de gravedad en la dirección X. Con eso ya resolvimos el problema. Una cosa interesante que podemos ver en este problema en particular, que tanto que el objeto esté bajando por la rampa o subiendo por la rampa con velocidad constante y no hay fuerza de rozamiento, la fuerza de tensión es exactamente la misma. La diferencia es que en el caso de que está subiendo estamos haciendo una fuerza de tensión para que el objeto suba con velocidad constante, en el otro caso él está bajando, pero esta fuerza simplemente va a compensar la fuerza de gravedad y el objeto está bajando o subiendo bajo la acción de una fuerza 0 neta y por lo tanto tiene una velocidad constante. Es una cosa muy interesante de entender. Cuando incluimos la fuerza de rozamiento, todos estos valores cambian completamente
porque la fuerza de rozamiento cambia de dirección, y eso entonces es lo que encontramos en otros casos. Bueno, eso es todo por este video. Si les interesa ver los otros casos de los objetos que se están moviendo en una rampa hacia arriba o hacia abajo, con y sin rozamiento, pueden encontrar los enlaces aquí abajo en mi descripción. Si les interesa saber también un poco más en detalle cada uno de estos pasos y qué es lo que hay que tener en cuenta, cuáles son los errores más comunes, qué cosas hay que ser muy cuidadosos para no cometer cierto tipo de errores, también se pueden fijar en la descripción, están los enlaces de los distintos videos que tienen que ver con cada uno de los pasos a seguir. Van a encontrar, hay una serie de videos relativos con este tema. Entonces, bueno, eso es todo por este video, nos vemos en la próxima y hasta entonces.